Pero ¿cómo se vive en Perú? Vamos ¿Cómo a lo Perú, hemos vivido? entonces. ¿Qué es lo que significa? Que nos den más datos. Roger Hernán Sánchez es periodista del Comercio, del prestigioso medio El Comercio de Perú, con una fuente de consulta permanente para nosotros cada vez que ocurre algo por allí, y lo estamos saludando. Hola Roger, ¿cómo va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto estar con ustedes y con su público esta mañana. Un placer. Bueno, Roger, antes que nada, ¿cómo lo vivieron? están? Claro. Esto se vive con una gran sorpresa, una enorme sorpresa, similar seguramente a la que ustedes tuvieron allá hace más de una década, cuando se eligió a Jorge Bergoglio como Papa Francisco. De contexto, nosotros tenemos que poner en plano que Perú, al igual que muchos otros países de la región, países importantes como Argentina, como Chile, ha ido perdiendo fieles. Eso es una cuestión hasta lógica, es una cuestión que se habla en las calles, no es ninguna gran sorpresa. Sin embargo, los números de fieles católicos de la iglesia peruana siguen siendo altos, siguen estando por encima de lugares como Colombia, como Argentina y como Chile. Dicho eso, los fieles, aquellos que acuden a la iglesia semana a semana, que rezan en casa, también son un núcleo duro en Perú, y sobre todo se sitúan en lugares del sur del país como Cusco y del norte del país como Chiclayo. Precisamente Chiclayo es el lugar donde justamente el Papa León XIV tuvo una representación importante en los últimos 35 o 40 años. Entonces, hablar justamente de cómo fue la reacción del Perú, aquí que lo vivimos, los católicos y los no católicos, yo me incluyo en el segundo grupo, ha sido de una enorme alegría. Nosotros no estamos acostumbrados, sobre todo en estos últimos años, a eventos muy felices. Si tuviéramos que datar uno de los últimos 10 años, seguramente será la clasificación de Perú al Mundial en 2018, y después no hemos tenido más. Perú se ha visto duramente golpeado por la pandemia. Sin embargo, la cobertura de los medios de comunicación ha sido y es masiva. Hoy todas las portadas de los diarios de todos los colores y de todos los sabores tienen en su portada a Robert Prevost. La presidenta de la República no tardó más de una hora en emitir un mensaje a la nación, o un ensayo de tratando de subirse a la ola del entusiasmo y la popularidad que seguramente tendrá nuestro nuevo Papa. La presidenta ha dicho también en contexto, tiene menos de 5% de aprobación. Esto tiene que verse en contexto, porque su mensaje no ha sido bien recibido seguramente por la mayoría de personas. El Congreso de la República, que también comparte menos de 5% de aprobación, que son cifras históricas no únicamente para el Perú, sino también para los líderes. El mundo. Roger, sí, lo son para el mundo. No, porque es todo un tema lo que vos estabas marcando, digamos, y el contexto que se vive en Perú, digo, desde crisis políticas y económicas realmente desde hace mucho tiempo, muy duras, en donde es un pueblo como sociedad muy pero muy golpeado. Ante esa situación, ¿cuál fue el trabajo? Digo, para ir conociéndolo, ¿cuál es el trabajo de León XIV, el nuevo Papa? Digamos, ¿cuál fue el trabajo allí? ¿Cuáles fueron las posturas? Uno entiende que se ha enfrentado hasta las guerrillas, se enfrentó a Fujimori, digamos, ha tenido un trabajo también de involucrarse, ¿no? Sí, justamente eso era algo también de lo que seguramente un sector de la iglesia peruana no quiere hablar. Es muy difícil no ver el porqué de muchos de los problemas en el país, y seguramente el Papa León XIV tuvo una conexión bastante importante con esos problemas, no solamente en este momento, sino hace 10, 20 y 30 años. Él ha sido crítico de la gestión de Fujimori, no solamente de la gestión de Fujimori, sino también de las disculpas que ofreció Fujimori póstumamente, incluso hasta poco antes de la muerte del expresidente el año pasado. Fue crítico porque Alberto Fujimori nunca pidió perdón de forma auténtica, fue indultado por la presidencia de Boluarte de una forma irregular, y él consideraba que el que él pidiera perdón era un paso necesario para una reconciliación nacional, una reconciliación que no existe a partir justamente de la presencia del fujimorismo. Lo propio también con la gestión actual de la presidenta Boluarte, cuando el Papa le pidió a la presidencia cordura
cuando se asumió la presidencia del Perú de una manera bastante violenta, luego de el golpe de Estado del señor Pedro Castillo, que hoy está preso, al igual que muchos otros expresidentes peruanos. Le pidió que respete el derecho a la protesta. Perú hoy tiene 50 asesinados que no han sido reconocidos de responsabilidad por la gestión de Boluarte, y seguramente así será en el año 2026 que ella deje la presidencia. En el pasado él ha tenido una actividad que, digamos, obedece a la que fue su investidura en cada momento. Él llegó como misionero a Perú. Y tuvo trabajo de iglesia, tuvo trabajo de bases, tuvo trabajo de identificación con los pobres, tuvo trabajo de asistencialismo, tuvo trabajo incluso con organizaciones sociales, tuvo trabajo en todos los sectores, al punto que hoy los medios de comunicación han hecho unas convocatorias que para lo normal serían extrañas, para la convencionalidad serían extrañas, pero no lo son, que es que le pidieron a los fieles ayer en la tarde que envíen sus fotos con el Papa, porque hay mucha gente que tiene fotos con el Papa. Es increíble. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando mi padre mandó una foto con el Papa, porque mi padre era parte de Cáritas y justamente él tenía su foto con el Papa. Y digo, que envidia, a pesar de que yo no soy católico, él sí lo es. Es increíble ver el júbilo que tiene la gente a partir de esa cercanía que tenía él con labores de representación durante la crisis del fenómeno del niño costero en 2017, que se llevó muchas vidas peruanas, en la pandemia, el haber salido a la calle a regar su vida. Y en cada episodio que tuvo justamente el Perú como álgido, que para nuestro pesar es algo frecuente, el entonces cardenal Prevost y hoy por hoy nuestro nuevo Papa tuvo una participación siempre activa, no se escondió. Y sí, no sé si es que ustedes lo sepan, circula por medios de comunicación, circula en las salas de prensa información de hace algunos años, una data muy reciente, hace 3 años, donde se acusaba al hoy Papa de encubrir casos de abuso sexual en su diócesis en Chiclayo, en el norte del país, algo que ha sido desmentido justamente por digamos, las personas o los denunciantes de la iglesia conservadora en el país, que ha sido duramente golpeada por Francisco. Francisco ha tenido un rol bastante confrontacional con este sector de la iglesia peruana, que pertenece al Opus Dei, lo tengo que decir, que tenía una especie de secta elitista llamado Sodalicio de Vida Cristiana, donde se cometieron sistemáticamente hace más de 40 años casos de abuso sexual y de corrupción. Entonces el Papa Francisco cerró el sodalicio hace apenas 2 años, ha excomulgado a fieles conocidos para la vida social y política peruana, y ellos, en digamos revancha de estas decisiones de Francisco, fueron contra Prevost, que se sabía que tenía justamente una cercanía importante con el Papa Francisco, a pesar de ser agustino, el otro jesuita, digamos que representaba y representa muy bien lo que va a ser la continuidad de las posturas de Francisco, que han sido tan bien vistas no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino también en la iglesia en general, y que hoy justamente le dan a León XIV la posibilidad de ser papa, ¿no? Bueno, excelente tu explicación, no pasó para nada desapercibido entonces, Robert, ahí en tu país, y es importante que lo cuentes. Y además, déjame decirte, nosotros lo charlamos, que nosotros como argentinos nos pusimos muy contentos ayer porque decíamos, es el Papa más cercano a lo que nosotros queríamos como argentinos, porque entre Perú y Argentina hay una hermandad muy, muy fuerte, muy linda de siempre. Así que bueno, felicitaciones también en lo que te toque como peruano. ¿Cómo crees que va a ser la relación con Perú? Decíamos, Francisco no tuvimos la suerte de tenerlo en la Argentina, distintos motivos, la política allí ha jugado una fuerte presión. ¿Cómo crees, crees que puede ser posible que viaje al Perú? Hay un temor muy grande en Perú, pese a que la fe más grande, lo veo, justamente les comentaba de mi padre, lo veo en católicos que yo tengo muy cercanos y que tienen una participación incluso política social activa, notoria, en que no pueda llegar el Papa León XIV a Perú a partir de la experiencia que tuvieron ustedes con Francisco. Yo creo que esto obedecerá al panorama político que vive el país, que siempre está en ebullición. Seguramente será cuando haya presidentes que no estén seriamente vinculados a avisos relacionados a acusaciones, porque es para la vida política del Perú
un arma siempre muy usual, básicamente de cabecera, el utilizar a la iglesia, que tiene un gran arraigo en este país, no únicamente el arraigo físico, porque hay iglesias en todos lados, eso siempre lo comentamos, sino también con lo que significa para los fieles estar aquí. En 2017, pese a que PPK, Pedro Pablo Kuczynski, no tenía justamente esta serie de acusaciones, llegó Francisco, y hubo vertientes de la iglesia vinculadas a la política que quisieron tomar la presencia de Francisco como un arma. Pero Francisco no era una persona, digamos, ingenua. Era una persona que estaba en una muy importante vinculación con la realidad. Entonces, Prevost es una persona que también tiene esa vinculación, esa claridad para darse cuenta de quién puede hacer una utilización de eso, y les aseguro que si a lo mejor la lógica manda que el Papa deba, por ejemplo, visitar Argentina antes que Perú, porque es un pendiente, seguramente la fe del peruano mandará a que él eventualmente llegue, que sea gratamente recibido, y sí les aseguro que este fin de semana, al menos en las misas de los domingos, habrá una concurrencia muy importante. Esto va a significar una gran vinculación con jóvenes, lo cual no se preveía, o que ya se iba ganando terreno con Francisco, porque ustedes lo saben mejor que nadie, el hecho de tener un papa que hable su idioma y que se siente identificado con ustedes, esto no tiene precio. Roger, no te queremos robar más tiempo. Te consulto sobre el carácter, digamos, pero el carácter a la hora de misionar, de tomar decisiones, de Prevost. ¿Es una persona testaruda, terca, de convicciones firmes? Digamos, ¿cómo lo podemos ver en ese sentido, digamos, de de buscar un consenso? ¿Cómo es? Es una persona de por sí en todos los aspectos de su vida, tanto como cuando puede ofrecer misa, como cuando puede estar en privado con gente de su entorno, una persona sencilla. Es una persona auténticamente humilde, es una persona pensante, en íntima relación con lo que está ocurriendo en su entorno. Es una persona cándida también. Seguramente no podremos esperar ese humor muy inteligente y muy entrañable que tenía Papa Francisco, pero sí, seguramente una persona con grandes preocupaciones por la gente, por la pobreza, por las personas marginadas, y que va a tener una representación importante y que seguramente viajará bastante, porque esa también fue su actitud aquí, no estar únicamente en capital de provincia, departamento. Misionero y viajero, ¿no? Así, claro, bien, también inquieto, va a ser viajero, también va a ser viajero, y esperemos que los pueda visitar a ustedes, porque yo creo que tienen ese pendiente, y que al margen de que uno pueda ser o no católico, digamos que cuando la Iglesia Católica hace las cosas bien, puede servir para muchas cosas, sí, claro, para alivianar guerras, para tomar partido en circunstancias que así lo exigen. Entonces, yo creo que el carácter que tiene el Papa de León XIV va a ser importante también como un mediador, como una persona conciliadora, como una persona que no le va a pesar seguramente la actitud para ir a los lugares donde se requiere su presencia. Hablamos justamente de la crisis en Medio Oriente y hablamos justamente de la guerra en Europa. Bueno, algo que le quedó pendiente a Francisco, que lo ha buscado y lo ha pronunciado, y lo mismo hizo Prevost allí en el primer discurso, ¿no? Nombró muchas veces el tema de la paz, y eso seguramente que va a marcar su papado. Roger, enorme placer, Roger, muchísimas gracias por traernos, ¿no?, lo que es Prevost, lo que se puede esperar y cómo se está viviendo por allí, con el contexto que se merece darle a este anuncio de un nuevo Papa que tiene muchísima vinculación con Latinoamérica y fundamentalmente con el Perú. Un fuerte abrazo, Roger. Paternal, cuídense mucho. Hasta luego, igualmente.